La copa de champán se estrelló con tanta fuerza contra el piso de madera que todo el patio estilo salón se quedó en silencio. No callado, en silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando algo profundamente inesperado raja el aire de par en par. Un segundo antes, mi primo Ricardo se había estado riendo tanto que casi derrama salsa de barbacoa en su playera polo blanca. Déjame adivinar. Resopló tan fuerte que la mitad de la fiesta lo escuchó. Te decían princesa. Yo había dado un sorbo lento a mi té helado antes de responder. Hades. Eso fue todo. Una palabra. Pero el miembro retirado de las fuerzas especiales de la Marina que estaba de pie cerca de la barra exterior soltó su copa, de champán como si hubiera visto un fantasma. El viejo me miró con ojos azul pálido que de pronto parecieron 20 años más jóvenes y 20 años. No. Luego se puso firme y me saludó con un saludo militar ahí mismo, frente a toda mi familia. Ese fue el momento en que mi primo se dio cuenta de que había cometido un grave error. Se suponía que la carne asada sería algo sencillo. Solo una tarde, la fiesta de cumpleaños número 75 de mi tía Rosa, cerca de Parras, Coahuila. Nada elegante, sillas plegables, música norteña saliendo de unas bocinas viejas, hombres discutiendo de fútbol al lado de los asadores llenos de carne, nietos corriendo con paletas de hielo derritiéndose en sus muñecas. Cosas típicas de una familia. Casi no vengo. A decir verdad, no había asistido a una de estas reuniones en casi 8 años. Las familias recuerdan las cosas, especialmente las vergonzosas. Y en mi familia, a mí me recordaban sobre todo como la rara, la callada, la mujer que se perdió en el ejército y nunca regresó del todo. La mayoría asumía que yo había tenido algún trabajo de oficina olvidable, moviendo papeles en alguna zona militar. Nunca lo saqué de su error. Era más fácil así. A mis 53 años, había aprendido algo que la mayoría de la gente solo entiende después de suficientes funerales. La paz importa más que el reconocimiento. Aún así, mi tía Rosa me había llamado personalmente. Clara me había dicho suavemente por teléfono: me estoy haciendo vieja, mi cielo. De verdad me encantaría verte, así que manejé las 3 horas. Llevé un pay de durazno y me prometí a mí misma que me iría antes del atardecer si Ricardo empezaba a tomar de más. Por desgracia, Ricardo empezó a tomar antes del mediodía. Mi primo siempre había sido ruidoso de esa manera en que lo son los hombres inseguros. No era malo, solo arrogante, del tipo que creía que el volumen de voz era lo mismo que la seguridad en uno mismo. Vendía camionetas y remolques en las afueras de Monterrey y trataba cada conversación como si estuviera intentando ganar el premio al empleado del mes. Para cuando llegué, ya se estaba tomando sus buenas cervezas importadas y acaparaba la atención cerca del asador. Vaya, miren quién regresó por fin del área 51, ladró cuando me vio. Unas pocas personas se rieron, yo sonreí cortésmente. ¿Sigues vivo, Ricardo? Apenas. La inflación me está matando. Eso provocó otra ronda de risas. Abracé a mi tía Rosa, le di un beso en la mejilla y ayudé a llevar bandejas de la cocina al patio, mientras todos los demás estaban sentados debatiendo de política y del precio de la gasolina. Nadie lo notó. Yo prefería que fuera así. Cerca de las 4 una camioneta negra entró por el camino. De ella bajó un hombre mayor que llevaba un saco azul marino a pesar del calor del desierto. Alto, esbelto, con el cabello blanco cortado al estilo militar. Incluso antes de que mi tía Rosa lo presentara, reconoció su postura. Los veteranos de combate se mueven de manera diferente. No importa cuántos años cumplan. Él es Valerio Briceño, anunció orgullosa mi tía Rosa. Sirvió con Haroldo hace muchos años. Haroldo había sido su difunto esposo. Valerio fue dando la mano a todos en el patio hasta que sus ojos se toparon conmigo. Por una fracción de segundo algo cambió en su expresión. Reconocimiento, luego confusión, luego incertidumbre. Yo fui la primera en desviar la mirada. Debía haber sabido en ese instante que el día estaba a punto de torcerse. Al caer la tarde, Ricardo había pasado de ser molesto a insoportable. Había reunido a un pequeño público alrededor de la hielera del patio y empezó a contar historias de sus días de fútbol americano en la preparatoria, como si casi hubiera llegado a la liga profesional. Yo estaba sentada en silencio cerca de la barandilla, viendo cómo la luz del sol se ponía sobre los campos más allá de la propiedad de mi tía Rosa, cuando Ricardo se acercó con una cerveza en la mano. Y bien, dijo en voz alta, ¿alguna vez hiciste algo realmente peligroso en el ejército? Me encogí de hombros. A veces. ¿Qué significa eso de a veces? Unos pocos primos soltaron una risita. Ricardo sonrió aún más. ¿Disparabas armas y todo eso? De vez en cuando. ¿Te peleaste con alguien? Su tono tenía ese aire de burla que usan los hombres cuando creen que están acorralando a alguien. Podía sentir la mirada de Valerio Briceño desde el otro lado del patio. Debía haber cortado esa conversación. En lugar de eso, tal vez porque estaba cansada, o tal vez porque después de 20 años estaba agotada de fingir ser menos de lo que era, respondí con honestidad. Solo cuerpo a cuerpo, dije con calma. Los cuchillos eran opcionales. Todo el grupo estalló en carcajadas. Ricardo dio una palmada sobre la mesa.
Ay, por favor, yo sonreí mirando mi vaso de té. Entonces vino esa frase. Déjame adivinar. Te decían princesa. Lo miré fijamente a los ojos. Hades. La copa de champán se estrelló un segundo después. Valerio Briceño se había puesto completamente pálido. No una palidez de asombro, una palidez de espanto. El viejo soldado me miraba como si estuviera viendo directamente a través de 20 años de recuerdos enterrados. No puede ser, maldita sea. Ricardo parpadeó. ¿Qué? Valerio se me acercó despacio. Tú eras de la unidad de tareas 7, dijo en voz baja. No respondí. Tú volabas las rutas de extracción de Kandahar. Seguí en silencio. La respiración de Valerio cambió. Mi familia nos miraba a uno y a otro, confundida. Ricardo esbozó una risa forzada. A ver, esperen. ¿Qué está pasando aquí? Valerio lo ignoró por completo. Me miró de la manera en que los soldados miran las tumbas. Escuché que habías muerto. El patio se había quedado inmóvil, excepto por el zumbido lejano de las chicharras en los árboles. Dejé mi vaso con cuidado. No muerta, dije suavemente. Los ojos de Valerio brillaron un poco. Dios mío, susurró Hades. Entonces, frente a toda mi familia, el retirado miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina enderezó la espalda y me saludó militarmente. Y por primera vez en mi vida, mi primo dejó de reírse. Nadie habló durante varios segundos después de que Valerio Briceño me saludó. Ni siquiera Ricardo, y créanme, lograr que Ricardo se callara era una hazaña tan impresionante que calificaba como un pequeño milagro. La brisa de la tarde de Coahuila soplaba suavemente entre los encinos alrededor de la propiedad de mi tía Rosa, mientras todos me miraban como si de pronto me hubiera salido otra cabeza. Odiaba la atención, siempre la había odiado. Esa sorpresa que la gente sentía al descubrir quién solía ser yo. Nunca se sentía satisfactoria, no como lo pintan en las películas. Principalmente, solo me cansaba. Ricardo finalmente soltó una risa incómoda. A ver, dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Valerio no respondió de inmediato. El viejo marino siguió mirándome con esa expresión que los veteranos solo muestran ante ciertos nombres, ante ciertos recuerdos. Finalmente miró a Ricardo. ¿Tienes alguna idea de quién es tu prima? Ricardo sonrió con mueca débil. Al parecer no, Valerio asintió lentamente. No, dijo, al parecer no. Mi tía Rosa parecía profundamente confundida. Clara, preguntó con cuidado. ¿De qué está hablando? Exhalé un suspiro suave y me apoyé en el respaldo de mi silla. De nada importante. Valerio sacudió la cabeza de inmediato. Con el debido respeto dijo, eso no es verdad. Pude sentir cada par de ojos fijos en mí. Mis primos más jóvenes habían dejado de perseguir a sus hijos por el jardín. Incluso la música norteña que salía de las bocinas de pronto parecía demasiado fuerte. Odiaba esto. Durante 20 años me había esforzado mucho por volverme invisible, y la invisibilidad se gana con esfuerzo, especialmente después de una guerra. Valerio finalmente jaló una silla y se sentó frente a mí. Realmente desapareciste, murmuró. Esa era mi intención. Soltó una risa ahogada por la nariz. Vaya, la gente hablaba de ti como si fueras una historia de fantasmas. Ricardo se cruzó de brazos. Bueno, ya va siendo hora de que alguien me explique. Valerio lo miró de reojo. ¿Alguna vez has oído a los soldados hablar de los nombres en clave? Claro, dijo Valerio con cuidado. La mayoría de esos nombres son bromas, apodos, historias tontas. Me señaló. Ese no. Ricardo me miró y luego volvió a mirar a Valerio. ¿Es en serio? Los ojos de Valerio nunca se apartaron de los míos. Muchacho, hubo miembros de fuerzas especiales marinos, soldados de infantería, pilotos, hombres que le deben la vida a ella. El patio volvió a quedar en silencio. Casi podía oír a la gente repasando mentalmente cada suposición que habían hecho sobre mí. La prima rara, la solitaria silenciosa, la mujer soltera que vivía sola en las afueras de Saltillo, con su camioneta vieja y su huerto de verduras. Es curioso cómo la gente construye historias enteras alrededor del silencio. Ricardo resopló ligeramente, intentando recuperarse. Por favor, dijo. Están hablando como si fuera Rambo. La expresión de Valerio se endureció al instante. No, dijo en voz baja, Rambo era ficción. Eso cayó a Ricardo por completo. Mi tía Rosa se sentó despacio a mi lado. Clara, mi cielo, ¿qué hacías tú en el ejército? Me miré las manos por un momento. A mi edad, tus manos cuentan historias antes de que lo haga tu boca. Cicatrices, marcas de quemaduras. Viejas fracturas. Volaba helicópteros de evacuación médica, dije simplemente. Valerio me corrigió de inmediato. Volabas en misión extracción en zona negra. Cerré los ojos brevemente. Seguí odiando escuchar esas palabras. La mayoría de los civiles no tienen idea de lo que los pilotos militares hacen realmente en las zonas de guerra. Se imaginan películas, banderas, discursos de héroes. La guerra real suele ser una mezcla de agotamiento y terror absoluto dentro de un helicóptero. Dios, los helicópteros son el lugar donde el miedo se vuelve físico. Sientes cada abrasión en los huesos. Cada sonido importa. Cada segundo cuenta. Valerio se echó hacia atrás despacio. Kandahar, murmuró, otoño 2003. No dije nada. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué pasó en Kandahar?
Valerio miró hacia los campos que se oscurecían más allá del patio. La misión salió mal. Su voz había cambiado, era más baja, más vieja. Había una unidad de reconocimiento de fuerzas especiales atrapada tras una emboscada en las afueras de la ciudad. Una tormenta de arena se acercaba. La visibilidad estaba desapareciendo. Había combatientes enemigos por todas partes. Varios familiares se quedaron completamente inmóviles. Valerio continuó. El comando ordenó al apoyo aéreo que se retirara. Me miró directamente, pero un piloto ignoró la orden. Me quedé mirando mi té intacto. Eso no fue valentía, dije en voz baja, fue rabia. Valerio sacudió la cabeza, no respondió. Fue coraje. Casi me río de eso. A las personas que sobreviven a la guerra a menudo las llaman valientes aquellos que nunca vieron cuánto miedo había de por medio. La verdad es que el coraje suele sentirse feo, caótico, desesperado. Ricardo seguía pareciendo poco convencido. ¿Andas diciendo que rescató a unos soldados? Valerio se volvió hacia él despacio. Muchacho, dijo, a esos hombres ya se les daba por muertos. Eso se sintió diferente, incluso Ricardo lo percibió. Valerio me señaló suavemente. Ella voló directo hacia una tormenta de arena que nadie más se atrevió a tocar. Se me cerró un poco la garganta. Aún recordaba la estática del radio, las alarmas chillando, el sabor a sangre donde me había mordido el labio. Algunos recuerdos nunca se desvanecen, solo se vuelven más silenciosos con los años. El helicóptero recibió 2 impactos, continuó Valerio. Mi tía Rosa ahogó un grito. Aún así, aterrizó, nadie habló. Incluso los niños pequeños que estaban cerca parecieron sentir una pesadez en el aire. Ricardo se aclaró la garganta. Bueno, si todo esto es cierto, ¿por qué nunca nos enteramos? Esa respuesta fue fácil de dar. Logré que fuera así porque yo no quería que lo hicieran. Todos volvieron a mirarme. Finalmente levanté la vista. ¿Saben qué pasa después de ver demasiada guerra? Pregunté en voz baja. Nadie respondió. Dejas de querer llamar la atención. La brisa cambió de dirección en el patio. En alguna parte del camino un perro ladró. Sonidos muy normales. Eso es lo extraño de los momentos que te cambian la vida. El mundo sigue girando de todos modos. Valerio me examinó con atención. Todavía te culpas. Le dediqué una sonrisa cansada. Gajes del oficio. Él se inclinó hacia adelante. Salvaste a 31 hombres, no a todos. El rostro de Valerio se ensombreció un poco. No, admitió en voz baja. Ese viejo dolor volvió a moverse en mi pecho. Ya no era agudo, solo familiar. Mi tía Rosa estiró la mano y me tocó suavemente el brazo. Ay, Clara, desvié la mirada. Había pasado décadas asegurándome de que nadie me tuviera lástima. La lástima era peligrosa. En cuanto la gente empieza a sentir pena por los veteranos, deja de verlos como seres humanos. O te convierten en un héroe o en una tragedia. Ninguna de las dos cosas se siente real. De pronto Ricardo se movió con torpeza al lado de la hielera. Entonces, se frotó la nuca. ¿Por qué te decían Hades? Valerio respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Porque sin importar lo terrible que fuera la situación, hizo una pausa. Ella siempre bajaba al mismísimo infierno para traer a la gente de vuelta a casa. Nadie se rió después de eso. Ni una sola persona. El sol casi había desaparecido por completo, pintando el cielo de naranja y morado más allá de los árboles. Valerio seguía mirándome con ojos inquietos. Entonces su expresión cambió. Esta vez no era admiración, era preocupación. Una profunda preocupación. Clara, dijo con cuidado, ¿por qué desapareciste después de Kandahar? El estómago se me contrajo al instante. Ahí estaba. La pregunta de la que había pasado 20 años huyendo. A nuestro alrededor, los ruidos de la fiesta se apagaron en un silencio incómodo, porque la verdad era que Kandahar no fue la razón por la que desaparecí. Fue lo que pasó después. Le cambió después de que Valerio hizo esa pregunta. Incluso la brisa en el patio de mi tía Rosa pareció disminuir su paso. ¿Por qué desapareciste después de Kandahar? Nadie volvió a tocar la comida. Ricardo bajó su cerveza. Mis primos más jóvenes parecían confundidos e incómodos, como si de pronto se dieran cuenta de que la extraña mujer mayor de las reuniones familiares había vivido una vida entera. Ninguno de ellos entendía. Me quedé mirando los oscuros campos de Coahuila durante varios segundos antes de responder. Porque algunas cosas te siguen hasta casa, dije en voz baja. El rostro de Valerio se tensó. Él ya lo sabía, al menos una parte. Pero mi familia no. Y una vez que ciertas historias se pronuncian en voz alta, ya no puedes devolverlas al silencio. Crucé las manos despacio. No se suponía que Kandahar se convirtiera en una misión de rescate, comencé. Los recuerdos volvieron con más nitidez de la que deseaba. Es curioso cómo funciona el trauma. Puedes olvidar cumpleaños, números de teléfono, nombres, pero el miedo permanece intacto, como conservado en cristal. Empezó como una operación rutinaria de apoyo a la extracción, continué. Una pequeña unidad de reconocimiento que entraría y saldría antes del amanecer. Valerio asintió una vez. La tormenta de arena se adelantó, añadió en voz baja. Sí, aún podía recordar el cielo volviéndose de un tono negro anaranjado sobre Afganistán. En un momento la visibilidad era manejable.
Al siguiente, parecía que el mundo entero se estaba derrumbando. Perdimos comunicación 2 veces, dije. Luego, el equipo de reconocimiento sufrió una emboscada mientras se movía hacia el punto de extracción. Ricardo se acomodó en su silla. ¿Qué tipo de emboscada? De esas de las que la gente ya no regresa a casa. Eso lo volvió a callar. Me apoyé en el respaldo despacio. El enemigo ya sabía hacia dónde se dirigían. Fuego pesado, lanzacohetes, 2 hombres caídos de inmediato. Mi tía Rosa se llevó una mano al pecho. Dios mío del cielo. Seguí hablando porque detenerme habría sido peor. El canal de comando ordenó a todas las unidades aéreas retirarse. Valerio bajó la mirada hacia la mesa. A nadie le gustaba esa parte, especialmente a los veteranos, porque a veces la guerra no se trata de valentía. A veces se trata de ver cómo las instituciones se protegen a sí mismas primero. La tormenta empeoraba, continué. Un piloto dio la vuelta. ¿Y tú no?, dijo Valerio suavemente. Sacudí la cabeza. No, Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué no?, lo miré fijamente. Porque todavía estaban vivos. Tan simple como eso. La mesa siguió en silencio. La gente que ha vivido lo suficiente entiende algo que los más jóvenes a menudo no captan. Las verdades más crudas suelen ser las que golpean con más fuerza. Cerré los ojos brevemente. Recuerdo haber escuchado a uno de los muchachos por el radio, dije. Apenas podía entenderlo a través de la estática. La mandíbula de Valerio se tensó. Estaba rezando, murmuró. Sí, tragué saliva con dificultad. Pensaba que nadie iría por ellos. El patio se había vuelto tan silencioso que podía escuchar el zumbido de los insectos más allá de la cerca. Volé a ciegas durante la mayor parte de la aproximación final. No podía ver el terreno, no podía ver el movimiento enemigo. Apenas alcanzaba a ver mi propio panel de instrumentos. Ricardo parecía genuinamente perturbado ahora. ¿Y aún así aterrizaste? El aterrizaje más difícil de mi vida. Los viejos recuerdos volvieron a sacudirme. La vibración de los rotores, el polvo asfixiando la cabina, las alarmas de advertencia chillando y luego los disparos. Los disparos. Las balas destrozaron el lado izquierdo antes de que tocáramos tierra, dije en voz baja. Mi tía Rosa se cubrió la boca. Valerio parecía exhausto de solo escucharlo otra vez. El equipo de fuerzas especiales ya venía cargando a los heridos cuando aterricé, continué. A un hombre le faltaba parte de la pierna, otro estaba apenas consciente. Ricardo susurró, Dios mío. Ignoré la compasión en su voz. Ya no me interesaba la lástima de nadie. No después de todos estos años. Subimos a todos los que pudimos, dije. Entonces otro proyectil impactó cerca. Valerio asintió con gravedad. Ahí fue cuando empezó el fuego, sí. El olor regresoso al instante a mi mente. Fluido hidráulico quemado, metal fundido, carne quemada. Algunos olores nunca te abandonan. Ricardo me miraba de otra manera ahora. Ya no con burla. Ya no con arrogancia, sino con incertidumbre. ¿Y cómo salieron de ahí? Estuve a punto de sonreír. Esa es la parte que la gente suele llamar heroica. Valerio me miró detenidamente. Pero tú no la llamas así. No. Me froté suavemente el pulgar contra una vieja cicatriz en la palma. Heroico significa que tenías opciones, dije. La mayoría de nosotros no las teníamos. La verdad se sentó con pesadez sobre el patio. Continuó en voz baja. Despegamos con sobrepeso y a medio cegar en medio de la tormenta. Valerio añadió suavemente, con vehículos enemigos cercándolos, sí. Un primo más joven, cerca de la puerta del patio, susurró. Esto parece una película. Sacudí la cabeza de inmediato. No, dije con firmeza. Las películas terminan bien. Esa frase quedó flotando en el aire cálido de la noche, porque esta parte no fue limpia, ni de cerca. El informe de la misión culpó a una falla mecánica, dije finalmente. Ricardo frunció el ceño. Pero eso no era cierto, no. Valerio exhaló despacio por la nariz. Aquí venía, la parte más fea. El oficial al mando de la operación entró en pánico. Dije en voz baja. Ordenó a todos retirarse antes de que el equipo en tierra estuviera a salvo. Mi tía Rosa parecía confundida. But si los dejaban, esos soldados habrían muerto. Casi lo hacen. La voz de Valerio se volvió fría. Los abandonó. Asentí una vez. But después de que regresamos empezó la política. Ricardo parpadeó. ¿La política? Me reí suavemente, sin humor. ¿Carreras militares? Imagen pública, reputación del comando. La amargura en mi propia voz me sorprendió, tal vez porque pasé años fingiendo que había desaparecido. El oficial responsable tenía conexiones poderosas, continué, y alguien tenía que cargar con la culpa de que la operación saliera mal. Ricardo me miró fijamente, tú y yo. Nadie se movió, nadie tocó siquiera sus tragos. Dijeron que actué de manera temeraria, dije. Dijeron que violé las órdenes de retirada. Dijeron que puse en peligro activos militares. Valerio golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. Salvaste vidas, no importó. Viejo marino sacudió la cabeza con un enojo evidente. Intenté pelear por ti, lo sé, pero los altos mandos lo enterraron todo. Sí. La amargura en los ojos de Valerio me dijo que él había cargado con esta rabia casi tanto tiempo como yo. Ricardo habló con cuidado ahora. Entonces te castigaron por rescatar gente, lo miré con calma. No, dije. Me castigaron por poner en evidencia a alguien importante.
Eso lo golpeó con más fuerza que las historias de guerra. Porque la gente de cierta edad entiende cómo funcionan las instituciones, entiende el orgullo, entiende la cobardía vestida con uniformes costosos. Me apoyé en el respaldo despacio. Después de eso todo se derrumbó rápido. Se me cerró un poco la garganta. Mi matrimonio se deshizo. No podía dormir, no soportaba estar entre la multitud. Cada sonido de helicóptero me aceleraba el corazón. Valerio bajó la vista. Me enteré del divorcio. Sí, me encogí de hombros levemente. Él decía que la guerra se había quedado con más de mí de lo que él jamás tuvo. Nadie supo qué responder a eso, porque, ¿qué se puede decir? Algunas pérdidas ocurren de manera lenta, silenciosa, como el óxido. Ricardo miró su cerveza durante un largo momento antes de hablar. Entonces, todos estos años, terminé la frase por él. Pensaste que solo era una vieja rara que odiaba las fiestas familiares. Su rostro se enrojeció un poco. Bueno, algo así. De hecho, sonreí un poco. Al menos eres honesto. La tensión se relajó por un breve segundo. Entonces Valerio volvió a hablar, y la calidez desapareció al instante. El oficial que enterró la verdad, dijo en voz baja. Mañana estará aquí en el estado. Se me cayó el alma al suelo. Ya sabía el nombre antes de que lo dijera. Daniel Mercer, masculó Valerio con tono sombrío. Ahora es general retirado. Lo miré fijamente. La expresión de Valerio se endureció. Es el orador invitado en la recaudación de fondos para veteranos en Saltillo mañana por la noche. Los viejos recuerdos se congelaron en mi pecho, porque después de 20 años, el hombre que destruyó mi vida estaba de pronto a 1 hora de distancia por la carretera. No dormí mucho esa noche, no porque tuviera miedo de volver a ver a Daniel Mercer. A mi edad, el miedo cambia de forma. Cuando eres joven, temes a las balas, al fracaso y a la vergüenza. Cuando eres mayor, temes a los recuerdos. Pasé la mayor parte de la noche sentada en el porche trasero de mi pequeña casa en las afueras de Saltillo, escuchando a los grillos y mirando hacia la oscuridad mientras los viejos sonis regresaban. Las palas del rotor, la estática del radio, hombres gritando coordenadas en medio del tiroteo. Para la mañana, mi pecho ya se sentía cansado. Cerca de las 10, Valerio Briceño llamó. ¿Vas a ir esta noche? No, deberías. Pasé 20 años evitando a hombres como Mercer. Se guardó silencio por un segundo. Clara, dijo con cuidado, a veces evitar el dolor también significa evitar cerrar el ciclo. Odiaba que los viejos veteranos se pusieran filosóficos antes del mediodía. No estoy buscando cerrar ningún ciclo. ¿Qué estás buscando entonces? Esa pregunta resonó más tiempo de lo que esperaba. Finalmente respondí con honestidad. Paz, Valerio suspiró suavemente. Entonces tal vez sea el momento. Para las 6:30 de esa tarde, yo estaba de pie afuera del centro de veteranos, preguntándome por qué había ignorado mis propios instintos. El estacionamiento estaba lleno, camionetas de lujo, vehículos pesados, banderas nacionales montadas cerca de la entrada. Adentro, donadores y oficiales retirados se mezclaban bajo la cálida luz de los candiles, mientras los meseros llevaban charolas con vino y bocadillos. El salón olía a loción cara y madera pulida, el tipo de lugar donde la gente honra el sacrificio desde la comodidad. Valerio me encontró cerca de la entrada. Viniste. Aún estoy decidiendo si fue una buena idea. Me dedicó una leve sonrisa. Te ves nerviosa. Estoy considerando agredir a un general de la tercera edad. Eso realmente lo hizo reír. Por un momento casi me relajé. Entonces vi a Daniel Mercer, y de repente sentí como si Afganistán hubiera estirado el brazo, a través de 20 años, para agarrarme por el cuello. Mercer estaba de pie cerca del escenario del salón, rodeado de donadores y políticos locales. Alto, de cabello canoso, con una postura perfecta, el tipo de hombre en el que la gente confía al instante. Llevaba la seguridad en sí mismo como si fuera otra condecoración militar. La gente le estrechaba la mano constantemente. Los veteranos le agradecían por su servicio. Un reportero joven rondaba cerca con un equipo de cámara. Valerio notó mi expresión. ¿Estás bien? No. Mercer se giró un poco mientras se reía de algo que alguien dijo. Entonces me vio. Su sonrisa desapareció de inmediato. No fue confusión, fue reconocimiento. Reconocimiento instantáneo, y debajo de eso miedo. Diminuto, rápido, pero real. El general se disculpó con el grupo y caminó despacio hacia nosotros. Valerio se puso firme a mi lado de manera automática. Viejos instintos. Mercer se detuvo a unos pasos. Clara Donovan, dijo con calma. Su voz sonaba exactamente igual. Eso me molestó más de lo que debería. General Mercer, el título me supo amargo. Sus ojos me examinaron con cuidado. Te ves bien. Eso solo nos aplica a uno de los dos. Valerio tosió suavemente para ocultar una risa. Mercer lo ignoró. Escuché que te habías ido del estado hace años. Y yo escuché que reescribiste la historia. Eso golpeó con más fuerza. El aire entre nosotros se tensó de inmediato. La sonrisa pulida de Mercer regresó, pero ahora más delgada. Veo que sigues enojada. Lo miré fijamente a los ojos. Veo que sigues mintiendo. Valerio se movió un poco a mi lado. La gente cercana había empezado a notar la tensión. Mercer bajó la voz. No, respondí suavemente.
Tú te aseguraste de eso hace 20 años. Las luces del salón se atenuaron poco después, mientras los invitados se dirigían a sus mesas. Valerio y yo nos sentamos cerca de la parte trasera. Ya me habría ido si el orgullo no me hubiera mantenido plantada en esa silla. Esa es la fea verdad que nadie admite. A veces la venganza comienza simplemente porque estás cansada de tragarte la humillación. Un presentador subió al escenario. Esta noche, dijo con calidez, honramos el liderazgo, el coraje y una vida de servicio. Mercer recibió una ovación de pie antes de siquiera tocar el micrófono. Yo me quedé sentada. Valerio también. Mercer empezó a hablar con elocuencia sobre el patriotismo y el sacrificio. El público lo amaba. Por supuesto que sí. Los hombres como Mercer siempre sabían exactamente lo que la gente quería escuchar, especialmente los de generaciones mayores. Deber, honor, patria. Habló de manera hermosa. Eso era parte del problema. Entonces sus ojos volvieron a encontrarme cerca de la mesa del fondo y todo cambió. Desafortunadamente, dijo Mercer al micrófono, hay algunas personas que nunca logran adaptarse del todo después de la guerra. Valerio se tensó a mi lado. Yo ya sabía hacia dónde iba esto. Mercer continuó con calma. El trauma afecta el juicio, la memoria, la estabilidad emocional. Varias personas miraron hacia nuestra mesa. Cobarde. La vieja rabia en mi interior despertó por primera vez en años. Mercer cruzó las manos a la espalda como un hombre de estado. El liderazgo a veces requiere decisiones difíciles bajo presión. No todo el mundo entiende esas realidades. Valerio murmuró, hijo de... Mercer lo estaba haciendo de nuevo, igual que antes, usando un lenguaje pulido para enterrar la verdad. El público escuchaba con respeto. La mayoría no tenía idea de que estaban presenciando a un hombre defender la cobardía en tiempo real. En ese momento Mercer sonrió levemente, y tristemente, añadió, algunos exmiembros del personal construyen mitos a su alrededor después de los hechos. Valerio golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que hizo tintinear los cubiertos. Eso hizo que todos voltearan de inmediato. Mercer lo miró directamente, y Valerio Briceño se puso de pie. Yo estuve ahí. El salón se quedó completamente inmóvil. La vieja voz de Valerio resonó más fuerte de lo que esperaba. La expresión de Mercer se ensombreció al instante. Valerio, advirtió en voz baja. No, replicó Valerio. Ya hablaste demasiado tiempo. Los invitados se movieron incómodos en sus asientos. Nadie más se movió. Valerio me señaló. Esa mujer voló directo hacia una maldita tormenta de fuego mientras tú huías. El salón estalló en murmullos. El rostro de Mercer se puso pálido. No sabes de lo que estás hablando, dijo con dureza, pero en ese momento otra voz intervino. Yo sí lo sé. Un hombre cerca del frente se levantó despacio de una silla de ruedas. Un veterano de infantería de marina, de barba gris, sin la pierna izquierda. Me miró con los ojos húmedos. Ella me salvó la vida. El silencio volvió a tragarse el salón. Luego otro veterano se puso de pie, y luego otro. Un paramédico, un exmiembro de fuerzas especiales, un padre anciano que sostenía una gorra militar doblada. Uno a uno comenzaron a hablar. Ella trajo a mi hijo a casa. Ella misma cargó a los hombres heridos. Nos dijeron que nadie vendría por nosotros. La postura segura de Mercer finalmente se quebró. Yo me quedé paralizada mientras 20 años de verdad enterrada ascendían en el salón como el humo. Valerio se acercó más al escenario. Los archivos de Kandahar fueron desclasificados parcialmente el año pasado, dijo en voz alta. La gente puede leerlos ahora. La mandíbula de Mercer se apretó. La voz de Valerio temblaba de furia. Abandonaste a tus hombres. Nadie aplaudió ahora. Nadie sonrió. El salón de banquetes se había convertido en un tribunal. Y por primera vez en 2 décadas, Daniel Mercer se vio pequeño. Entonces, el infante de marina en la silla de ruedas levantó despacio una mano temblorosa hacia su frente y me saludó. Todo el salón observó en silencio. Algunos con asombro, algunos con vergüenza, otros con lágrimas, y de pronto me di cuenta de algo extraño. Después de 20 años, ya no quería venganza. Solo quería que la verdad dejara de esconderse. El salón nunca se recuperó del todo después de eso. Incluso después de que los aplausos se apagaron. Incluso después de que la gente regresó despacio a sus asientos. El ambiente había cambiado demasiado. La verdad hace eso a veces. Especialmente la verdad vieja. Se asienta en una habitación como el humo y hace que todos respiren de manera diferente. Daniel Mercer intentó terminar su discurso, pero la seguridad se había esfumado. La gente seguía escuchando por educación, porque los mayores fueron criados para respetar los uniformes y las ceremonias, pero se podía sentir el cambio. Una vez que la duda entra en una habitación, la reputación empieza a filtrarse silenciosamente por las grietas. Mercer terminó 10 minutos después entre aplausos dispersos. Nada que ver con la ovación de pie de antes. Valerio se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? Observé a Mercer alejarse del podio mientras evitaba el contacto visual con la mitad del salón. Aún no lo sé, y esa era la verdad. Había pasado 20 años imaginando cómo se sentiría la justicia. Resulta que en su mayor parte solo se sentía agotadora. El evento benéfico terminó poco después.
Grupos de veteranos y donadores se reunieron en el vestíbulo, hablando en voz baja. Varios hombres mayores se me acercaron con cuidado, no de manera agresiva ni dramática, solo en silencio. Así es como los veteranos mayores suelen mostrar el respeto. Un exmiembro de las fuerzas especiales me estrechó la mano y dijo: «Gracias por traer a nuestros muchachos a casa». Otro hombre con una gorra de veterano me abrazó sin decir una palabra. Una mujer de unos 70 años me puso una fotografía doblada en la mano. «Mi hijo habló de ti antes de morir», susurró. Miré la foto. Un infante de marina joven, con una gran sonrisa y camuflaje de desierto. El pecho se me oprimió al instante. «Ah», susurré suavemente, lo recuerdo. Y era verdad. Esa es la carga de la que nadie te habla al sobrevivir a la guerra. Llevas los rostros contigo para siempre. La mujer me apretó la mano con suavidad. Dijo que te mantuviste tranquila cuando todos los demás entraron en pánico. Casi me río de eso. Nunca me había sentido tranquila ni una sola vez en toda mi carrera militar. Pero los soldados a menudo confunden el miedo silencioso con el coraje. Valerio y yo finalmente salimos al aire cálido de la noche. El ruido de la recaudación de fondos se desvaneció detrás de nosotros mientras el tráfico se movía de manera constante por la carretera cercana. Las noches de verano aquí siempre huelen ligeramente a polvo y gasolina. Valerio encendió un cigarrillo, a pesar de que probablemente 6 médicos diferentes le habían dicho que no lo hiciera. «Sabes que esto se va a correr rápido», dijo. «Me lo imagino. La comunidad de veteranos nunca olvida los nombres». Me apoyé contra la barandilla de concreto afuera del edificio. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que pasé 20 años intentando desaparecer. Valerio esbozó una sonrisa cansada. Y una carne asada lo arruinó todo. Eso realmente me hizo reír de verdad. La primera risa real en mucho tiempo. Luego Valerio se puso serio otra vez. «Te merecías algo mejor, Clara». Me quedé mirando las luces del estacionamiento. Quizás hace años escuchar eso habría importado más. Pero la edad cambia tu relación con la justicia. En algún momento te das cuenta de que la vida rara vez cuadra las cuentas a la perfección. ¿Sabes de qué me arrepiento más?, pregunté en voz baja. Valerio sacudió la cabeza. Dejé que la amargura me aislara. El viejo marino no respondió de inmediato porque lo entendía. Los veteranos somos muy buenos para aislarnos. Construimos vidas enteras alrededor de evitar el dolor, y después de suficientes años, la soledad empieza a sentirse normal. Para la mañana siguiente, la historia ya había empezado a correr por los círculos militares en Internet. Valerio no estaba bromeando, recibí llamadas todo el día. Viejos pilotos, antiguos paramédicos, oficiales retirados, gente con la que no había hablado en décadas de alguna manera, consiguió mi número en cuestión de horas. Un hombre lloró al teléfono antes de decir una sola palabra. Otro simplemente dijo: «Pensé que debía saber que nunca creímos la historia oficial». Eso me dolió más de lo que esperaba, porque en el fondo creo que una parte de mí siempre pensó que realmente todos me habían abandonado. Resulta que el silencio y la traición no siempre son la misma cosa. Cerca del mediodía, Ricardo apareció en mi casa sin previo aviso. Vi su camioneta estacionarse en la entrada mientras yo regaba las plantas de jitomate. Se bajó con torpeza, sosteniendo una bolsa de papel de una panadería local. Eso de por sí ya me decía que estaba nervioso. Ricardo normalmente se disculpaba con chistes, no con pan dulce. Dejé la manguera a un lado. «¿Qué hay en la bolsa? Empanadas de durazno». Asentí lentamente. «Eso es serio, ¿eh?», se frotó la nuca. «¿Puedo pasar?». Nos sentamos a la mesa de mi cocina a tomar café mientras el ventilador de techo zumbaba sobre nuestras cabezas. Ricardo se veía incómodo de esa manera en que lo hacen los hombres de mediana edad cuando se dan cuenta de que se han portado mal. Finalmente suspiró. «Te debo una disculpa». «Ah, sí», él asintió. «Fui un idiota». También era verdad. Eso le valió una leve sonrisa de mi parte. Luego su rostro se volvió serio otra vez. «Realmente pensé que estabas exagerando en la carne asada». «Lo sé». «No», dijo en voz baja. «Quiero decir que pensé que estabas sola». Eso me sorprendió. Ricardo miró fijamente su café. «Siempre te mantuviste alejada de la gente», admitió. «Pensé que tal vez querías llamar la atención». Me apoyé en el respaldo despacio. «Es comprensible». «No», dijo de inmediato, «no lo es». La sinceridad en su voz ablandó algo dentro de mí. Ricardo miró a mi alrededor, contemplando mi pequeña cocina. «Has estado cargando con todo esto sola». Me encogí de hombros levemente. Por un tiempo. Sacudió la cabeza despacio. «¿Ese general?». Hizo una pausa. «¿Cómo puede alguien vivir sabiendo lo que le hizo a otra persona?». Pensé en Daniel Mercer parado en ese escenario, fingiendo ser un hombre de honor. Luego respondí con honestidad. Probablemente de la misma manera en que el resto de nosotros sobrevive a las cosas difíciles. Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo?». Mintiéndonos a nosotros mismos con mucho cuidado. 3 días después, Mercer me llamó personalmente. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja ahora. No físicamente más vieja, sino espiritualmente más vieja. «Clara», dijo en voz baja, «¿podríamos vernos?».
Cada instinto me decía que no, pero otra parte de mí, la parte cansada, quería que esta historia terminara de una vez por todas. Así que nos reunimos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Nada dramático, solo café y silencio. Mercer se veía terrible. La seguridad pulida había desaparecido. Sin el podio y las medallas, de repente parecía lo que realmente era. Un hombre que envejecía cargando con décadas de vergüenza. Se quedó mirando su café intacto durante mucho tiempo antes de hablar. Tuve miedo, admitió. No dije nada. Llegó la tormenta, las comunicaciones fallaron y entré en pánico. Ahí estaba. No estrategia, no política. Cobardía. Simple cobardía humana. Sus ojos parecían húmedos ahora. Me repetí a mí mismo que retirarse era una decisión táctica. Tragó saliva con dificultad. Pero la verdad es que estaba aterrorizado. Lo observé con atención. Este era el hombre al que había odiado durante 20 años, y de repente solo se veía cansado. Roto incluso. Mercer se frotó las manos temblorosas. ¿Quieres saber algo horrible? Seguí en silencio. Te odiaba, susurró, porque cada vez que alguien mencionaba tu nombre, yo recordaba exactamente quién era yo en realidad. El restaurante quedó en silencio a nuestro alrededor. Parejas mayores tomaban café cerca de nosotros. Música suave sonaba de fondo. La vida cotidiana continuaba alrededor de dos personas dañadas. Mercer finalmente me miró. Después de todo lo que hice, preguntó con voz ronca, ¿por qué no me destruiste hace años? Lo miré durante un largo rato antes de responder. Porque la verdad era que yo había pasado 20 años haciéndome exactamente la misma pregunta. Daniel Mercer estaba sentado frente a mí en ese pequeño restaurante, viéndose como un hombre al que finalmente se le habían acabado los lugares para esconderse. Afuera de las ventanas, la luz del atardecer se extendía sobre la carretera mientras los vehículos pasaban en un flujo constante. Adentro, una mesera rellenaba las tazas de café y llamaba a todos mi cielo. La vida ordinaria. Eso es lo extraño de los momentos trascendentales. El mundo nunca se detiene por ellos. Mercer esperaba mi respuesta. ¿Por qué no me destruiste hace años? Miré mi taza de café durante un largo momento antes de hablar. Porque el odio se vuelve pesado, dije en voz baja. Parpadeó lentamente. Si lo cargas el tiempo suficiente, eventualmente él te carga a ti. El viejo general bajó la vista, y por primera vez desde que lo conocía, Daniel Mercer se vio completamente honesto, no pulido, no autoritario, solo cansado. Me mentí diciéndome que estaba protegiendo carreras, admitió suavemente. Protegiendo a la institución, protegiendo la moral, asentí una vez. Así es como la gente sobrevive a la culpa, le cambian el nombre. Mercer tragó saliva, arruiné tu vida. Durante años, escuchar esas palabras era todo lo que creía querer. Alguna admisión, alguna disculpa, algún reconocimiento. Pero sentada allí frente a él, me di cuenta de algo importante. El dolor no desaparece solo, porque alguien finalmente admita que lo causó. Sigue habiendo ocurrido. Los años perdidos siguen existiendo. Las pesadillas siguen existiendo. Los papeles del divorcio, los ataques de pánico, el aislamiento. Nada de eso se desvanece por arte de magia. Pero extrañamente, la rabia ya había empezado a desvanecerse incluso antes de que esta conversación comenzara. Mercer se frotó las manos despacio. No espero que me perdones. Eso es bueno, respondí con calma, porque el perdón no es una transacción. Asentí levemente. Luego nos quedamos sentados en silencio un rato, escuchando el tintineo de los platos detrás de la barra. Dos personas mayores cargando con diferentes tipos de arrepentimiento. Una semana después, Valerio me invitó a una reunión de apoyo para veteranos. Un salón pequeño, nada elegante. Solo sillas plegables, café y veteranos mayores, intentando ayudar a los más jóvenes a mantenerse a flote después del servicio militar. Normalmente me habría negado. Durante años evité los eventos de veteranos siempre que era posible. Demasiados fantasmas en una sola habitación. Pero esta vez se sentía diferente. Tal vez porque algo dentro de mí finalmente se había liberado. Tal vez porque, después de pasar décadas escondiéndome de mi pasado, me estaba cansando de huir de él. Valerio me presentó de manera sencilla. Ella es Clara, sin discursos dramáticos, sin medallas, sin historias de guerra. Solo Clara. Y honestamente, lo aprecié más de lo que él probablemente se imaginaba. El grupo incluía a soldados jóvenes que acababan de regresar del extranjero, unos pocos veteranos mayores, un infante de marina al que le faltaban 2 dedos, otro hombre que apenas habló en toda la noche. Reconocí ese silencio de inmediato. El trauma tiene un sonido, y a veces ese sonido es la nada absoluta. Valerio finalmente me preguntó si quería compartir algo. Al principio no quería hacerlo. Entonces noté a un veterano más joven sentado cerca de la pared, mirando hacia el suelo exactamente de la misma manera en que yo solía hacerlo, después de Afganistán. Esa mirada me hizo cambiar de opinión, así que me puse de pie despacio y hablé. Saben, comencé en voz baja. La gente escucha historias militares y cree que la parte más difícil es el combate. Varios veteranos asintieron levemente, pero para muchos de nosotros, continué,
La parte más difícil viene después. El salón se quedó completamente inmóvil. Hablé despacio, con cuidado. No como si diera un discurso, sino más bien como una confesión. Regresas a casa y todos esperan que vuelvas a la normalidad de inmediato. Unas pocas risas amargas resonaron en la habitación. Pero la guerra cambia la velocidad de tus pensamientos, dije. Cambia tu forma de dormir. Cambia qué tan seguro sientes el mundo. El veterano más joven cerca de la pared finalmente levantó la vista para mirarme. Durante años, admitió, pensé que el aislamiento era fortaleza. Valerio observaba en silencio desde el fondo. Pensé que alejar a la gente me protegía. Esbocé una leve sonrisa, pero la soledad es tramposa. Empieza a sentirse cómoda después de un tiempo. Varios veteranos mayores asintieron con fuerza ante eso, porque lo sabían. Un hombre finalmente levantó la mano, un veterano del ejército de cabello canoso, probablemente de unos 70 años. Claro. ¿Por qué te decían Hades? Unas pocas personas en la sala se acomodaron con curiosidad. Me miré las manos antes de responder. Durante años, la gente asumió que ese nombre en clave significaba algo oscuro, peligroso, violento. Pero la verdad nunca fue lo que esperaban. El primer equipo que me dio ese nombre, dije suavemente, lo usó después de que una misión de rescate saliera mal. El salón siguió en silencio. Sonreí con ternura. Uno de los soldados dijo. Hice una breve pausa. No importa qué tan profundo en el infierno nos metamos. Ella siempre regresa por nosotros. Nadie habló después de eso. No de inmediato. Porque las personas mayores entienden algo que los públicos más jóvenes a veces pasan por alto. Los momentos más significativos suelen llegar sin hacer ruido. Sin música, sin explosiones. Solo la verdad posándose suavemente en una habitación. Después de que terminó la reunión, varios veteranos jóvenes se quedaron platicando más tiempo del que probablemente tenían planeado. Uno me agradeció por hablar con honestidad sobre el aislamiento. Otro admitió que no había hablado con su propia hija en 8 meses. Eso dolió escucharlo. Antes de irme, el joven veterano silencioso de hace un momento finalmente se me acercó cerca de la mesa de café. Se veía nervioso. ¿De verdad cree que la gente puede regresar de esas cosas?, preguntó. ¿De cuáles cosas? Se encogí de hombros desamparado. De la oscuridad. Lo observé con detenimiento. Luego respondí de la única manera honesta que conocía. No del todo, dije, pero sí lo suficiente como para volver a vivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asentí una vez, y de alguna manera, ese momento significó más para mí que cada medalla que había recibido en mi vida. Esa noche marché de regreso a casa sola bajo un profundo atardecer anaranjado. Con las ventanas abajo, el aire cálido entraba a la camioneta. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor no se sentía vacío, se sentía pacífico. Pensé en mi tía Rosa, en Valerio, en Ricardo, incluso en Daniel Mercer. La vida nos había herido a todos de manera diferente. Algunas personas respondieron con arrogancia, otras con culpa, algunas con aislamiento. Pero debajo de todo eso, la mayoría simplemente intentaba sobrevivir a sí misma. Cuando entré a mi camino de entrada, me quedé sentada en la camioneta un poco más de tiempo, viendo cómo la luz del atardecer se asentaba sobre los campos, y me di cuenta de algo. La gente pensaba que Hades significaba muerte, miedo, violencia, pero estaban equivocados. Significaba traer a la gente de vuelta del infierno, incluyéndote a ti misma. Y tal vez eso sea cierto para más personas de las que nos damos cuenta. Quizás algunos de nosotros pasamos años cargando el dolor en silencio porque creemos que nadie más lo entendería. Quizás el orgullo mantiene a las familias separadas por más tiempo del debido. Quizás el perdón no se trata de justificar lo que pasó, sino de negarse finalmente a permitir que la amargura se convierta en tu identidad definitiva. Si esta historia significó algo para ti, si te recordó a alguien que perdiste, a alguien a quien perdonaste, o incluso una parte de ti mismo que todavía estás intentando sanar, entonces espero que lleves ese sentimiento contigo. Compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y recuerda, a veces las personas más fuertes no son las que hablan más fuerte en la habitación. A veces son simplemente aquellas que sobrevivieron y, a pesar de todo, eligieron la amabilidad.